La guerra ruso-ucraniana alcanzó el día de ayer 2 años activas y durante estos 2 años mucho ha ocurrido, como lo veíamos en el segmento anterior, en ese resumen que pudimos ver sobre los eventos más importantes del conflicto, un conflicto que marcó y determinó la política internacional en el año 2022. Vamos a analizar lo que han sido estos 2 años de guerra y cómo el conflicto ha ido bajando su intensidad mediática, siendo reemplazado por la situación en Gaza. Vamos a hacer este análisis esta tarde con la profesora Ana Paula Diniz, analista internacional. Bienvenida, profesora Ana Paula. Gracias, buenas tardes. Gracias a usted por acompañarnos. Como veíamos en el primer segmento, en este resumen de lo que han sido estos 2 años de guerra, lo que recordamos es que este conflicto detonó con estas declaraciones de Vladimir Putin cuando hacía aquel anuncio de esta operación militar especial con propósitos determinados que inicialmente estaban enfocados en la región del Donbass, en la región separatista. Para hacer una recapitulación de lo que ha sido el conflicto, profesora, ¿cuáles fueron los elementos históricos más importantes que detonaron esta guerra que ya cumple 2 años? Bueno, buenas tardes al público que nos está escuchando. Gracias por la invitación. Siempre un placer venir ampliamente. Y es bueno recordar que ayer podríamos llamarlo un aniversario, que es bastante difícil decirlo un aniversario, una guerra, cumpliendo 2 años ya de este conflicto, lo que llamó, como se decía Vladimir Putin, una operación especial militar, es ver el contexto histórico. Yo siempre creo que es importante la cosmovisión, el contexto histórico de los conflictos internacionales o de cualquier conflicto. Y como sabemos, Ucrania fue independizada en 1991, declara su independencia por el tema de la Unión Soviética, bueno, cuando hay la finalización de la Unión Soviética, y comienza como una disputa con Rusia de algunas zonas del país de Ucrania, como Crimea, Donbass. Entonces había muchos rusos parlantes, entonces querían seguir siendo rusos de alguna manera y querían seguir estando bajo el gobierno, de alguna manera bajo la tutela de Rusia. Entonces en el año 2014 hubo un gran conflicto, desde el año 2002, 2004, pero en el 2014 un gran conflicto, que incluso lo llaman el acuerdo un acuerdo que hubo, una especie de golpe de Estado, porque había ganado un presidente que aparentemente era prorruso, estaba más alineado a las políticas de Rusia, y bueno, aparece Vladimir Zelensky en unas elecciones, por supuesto, se hace un llamado a elecciones, y bueno, en muchas oportunidades el presidente Putin decía, bueno, esto está bien, pero no, la OTAN, un poco la provocación, no se acerca a mi territorio, hablando un poco de soberanía. Entonces trató incluso de hacer algunos diálogos con el presidente Zelensky, con Ucrania, y al ver esto, bueno, un día amanecimos mandó a hacer esta intervención y la llamó intervención especial militar, y nadie se esperaba. Hemos llegado ya a 2 años, muchos no lo pronosticaban, muchos pensaban que en una semana o 2 esto terminaba, y ha sido un conflicto que realmente tiene un contexto histórico, de cosmovisión, que es interesante saberlo, y cómo podemos solucionarlo. Tal vez es lo más complejo de este conflicto. Profesora Ana Paula, es considerado el primer gran conflicto en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se hizo este anuncio y comenzó la guerra, fue una noticia que revolucionó al mundo entero. ¿De qué manera ha impactado este conflicto al mundo en estos 2 años? ¿Cómo entender la postura de Occidente y cómo entender la postura rusa? Mira, yo creo que el impacto ha sido muy, muy importante. Sobre todo en la primera etapa de la guerra fue un impacto muy fuerte para Occidente y también para Rusia. Occidente, ¿por qué? No podemos olvidar que Rusia, Ucrania, esos países son los que llevan llevan el alimento, mucha de la cadena de suministros. Eso afectó la economía mundial. Afectó, por ejemplo, hubo que hacer acuerdos especiales entre países y algunos intermediarios para que dejaran salir el trigo, dejaran salir la alimentación de Ucrania, porque prácticamente África y el mundo entero dependen una gran parte de su alimentación de las exportaciones de Rusia y las exportaciones de Ucrania. Entonces,
sí ha afectado económicamente, hubo una afectación muy grande. De hecho, hace poco, en el transcurso de estos 2 años, han habido varios acuerdos, varios ceses de paz humanitario como para dejar pasar esa exportación de esos alimentos, pero bueno, ha sido bastante compleja la situación. Las consecuencias también pueden verse en números y lo vimos reflejado en el primer segmento cuando hacíamos en este resumen, es la cantidad de desplazados, no solamente a otros países, Polonia, uno de los países receptores, también a lo interno, cómo la población ucraniana se ha ido desplazando precisamente para evitar la zona este y la zona sur en guerra más directa con Rusia. Y otro aspecto importante es el número de muertes, el número de civiles heridos, parte de las consecuencias que ha dejado esta guerra. ¿Cómo manejar entonces esto, teniendo a Europa como actor fundamental implicado en este conflicto? Yo creo que lo más importante de resaltar en estos temas de conflicto, porque pareciera que hay una era de conflictos en el mundo, ¿no? Es que Rusia y Ucrania en algún momento deberían pensar que fueron partes de la Unión Soviética y que de alguna manera si existía algún roce era preferible sentarse a conversar. Es muy triste ver cómo hay más de 6 millones de refugiados. Después de una guerra mundial no había sucedido un conflicto tan importante como este en Europa y estamos hablando del continente europeo, prácticamente hasta Ucrania. Entonces ha sido fuerte los refugiados, el desplazamiento de esta gente, los derechos humanitarios que tienen que ver con el tema de la guerra que han sido vulnerados, como lo difícil que han sido para la decisión de tomar que juntos puedan abrir canales de comunicación y de alimentación y el desplazamiento de estos seres humanos de ir a una nueva vida. Esto ha afectado incluso a Europa, que tiene ya de por sí una inmigración de otros países, ahora tiene también la atención a refugiados. Por ejemplo, el dinero, el costo de la guerra, Estados Unidos, cómo se aprueba o no aprueba aprobando el costo de la guerra, Alemania, que ha tenido que dar un gran costo en su presupuesto de ayuda y muchos países europeos. Entonces yo creo que ha sido bastante duras las consecuencias de este conflicto. Profesora Ana Paula, vamos a hacer una pausa en este análisis, en esta conversación. Estamos analizando lo que han sido estos 2 años de guerra. Se cumplieron ayer 2 años de guerra entre Rusia y Ucrania, tras el anuncio que hiciera el presidente Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022 de esta operación militar especial. Mucho ha ocurrido desde entonces. Se intentó un acuerdo de granos que prosperó con la mediación de Turquía. También la Unión Europea ha dado pasos para que Ucrania forme parte del bloque comunitario y la guerra en terreno ha continuado. Vamos a hacer una pausa en este análisis. Al regreso seguimos analizando estos 2 años de guerra con la profesora Ana Paula Diniz.